Buenas noches, amados hermanos. Es una gran bendición y es un gran gusto para mí poder entrar hasta tu hogar para dar esta enseñanza. Hoy es un día de doctrina, es un día de enseñanza. Así que con toda confianza puedes enviar tus preguntas, puedes escribirlas ahí y nosotros te las respondemos con la ayuda del Señor. Puedes preguntar en cualquier momento y aquí está la pastora atendiendo esas preguntas y con la ayuda del Señor vamos a hablar de este tema. Hoy queremos hablar acerca de el arrepentimiento y prepárate con tu cuaderno, con tu lapicero, prepárate para tomar esas notas. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, quiero invitarte a que seas parte de este grupo de discipulado. Esto es un discipulado virtual y tú desde tu casa puedes discipularte. Si es primera vez que nos oyes, pues vamos ya con el tema número 4, creo yo, y puedes encontrar los 3 temas anteriores acá en la página de Facebook de Iglesia de Cristo Veraca. O también siempre buscando como Iglesia de Cristo Veraca en YouTube, ahí también puedes encontrar las enseñanzas que se han dado anteriormente para que te pongas al día. Y si tú nos envías copia de tus anotaciones, nos envías una foto de tus anotaciones, pues con gusto te estaremos tomando en cuenta para que al terminar este módulo, si Dios lo permite, vamos a estar dando diplomas como un reconocimiento de que tú has terminado este módulo de aprendizaje. Es muy importante que aprendamos la doctrina bíblica, que aprendamos las bases bíblicas de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos. Y no son doctrinas humanas, sino que son doctrinas bíblicas. Está basado en la palabra de nuestro Dios. Definitivamente la doctrina no te salva, pero sí te puede mantener firme en tu convicción. Quiero que inclines tu rostro, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo que use mi boca, que use mi vida para dar esta enseñanza, para dar esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, que estás en los cielos, bendito Señor, te damos gracias por esta noche, mi Padre amado. Gracias, papito, porque nos permites predicar tu palabra, enseñarla y permites a mis amados hermanos escucharla, Señor, que esta enseñanza llegue hasta sus hogares. Te pedimos, Señor, que todo estorbo sea quitado, Padre Santo, y que esta señal de internet pueda llegar hasta los lugares más necesitados de tu palabra, Señor, donde haya alguien con hambre y sed de tu palabra, Señor, que esta señal llegue y que aquellos que están tal vez solo pasando su dedo por el celular para revisar qué hay en Facebook, que cuando pasen donde está esta señal, Señor, donde está este programa, que puedan detenerse, Señor, que tu Espíritu Santo los inquiete a oír esta enseñanza, porque es tu palabra, Señor, la que estamos enseñando. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué gran bendición, nuevamente les digo, es una gran bendición poder entrar hasta tu hogar y poder impartir esta enseñanza. Nuevamente, repito, vamos a estar hablando acerca de el arrepentimiento. Nuestra base bíblica está en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor, haciendo una pregunta ahí el apóstol Pablo. Él pregunta y dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Definitivamente Dios siempre busca que nosotros alcancemos ese arrepentimiento, que nosotros nos demos cuenta a través de la ley. Él nos muestra el pecado, nos muestra lo que estamos haciendo mal. Y entonces viene su bondad, dice este verso, sus riquezas en su bondad, en su tolerancia y en su paciencia. Eso nos lleva a darnos cuenta del pecado que hemos cometido, y lo que busca Dios es un arrepentimiento de parte nuestra. La palabra arrepentimiento, según el diccionario de la Real Academia Española,
Arrepentimiento se define como un pesar por haber hecho algo. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, según el diccionario de la lengua española, es como algo que nos pesa, algo que nos duele por haber hecho algo malo. Sin embargo, cuando vemos la definición bíblica, cuando vemos la palabra de Dios, el arrepentimiento lleva consigo no solamente un pesar, un dolor, sino va mucho más allá. Cuando vemos según la palabra de Dios, el arrepentimiento se refiere a reconocer la propia inmadurez. El arrepentimiento nos lleva a nosotros a darnos cuenta que somos inmaduros, que no hemos alcanzado esa perfección. Y entonces, como cuando nos damos cuenta que somos imperfectos, que somos inmaduros, nos deja ver esa incapacidad de que nosotros podamos vivir por sí solos, sino que nos demuestra, nos hace sentir, nos hace ver que necesitamos de Dios. Que para poder vivir necesitamos de Dios, no podemos vivir alejados de Dios. Entonces el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, nos va a llevar a reconocer que no podemos vivir alejados de Dios, y así como lleva también implícito el aceptar una dependencia de Él. Quiere decir que si hay un arrepentimiento dentro de mí, yo voy a darme cuenta que soy inmaduro todavía, que no he alcanzado la perfección, esa madurez que Dios quiere que alcance. Me doy cuenta que necesito depender de Dios, que no puedo vivir alejado de Él. Y por esa razón, en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice la palabra del Señor: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el verso 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El arrepentimiento es una actitud, como vamos a ver más adelante, es una actitud que no se limita a manifestarse solamente en la gente que todavía no conoce al Señor, en el pecador, sino es una actitud que debemos de tener nosotros, una actitud constante. Nosotros, los que ya somos hijos de Dios, los que ya conocemos al Señor, los que ya le entregamos nuestra vida al Señor, ese arrepentimiento debe ser una actitud constante, manifestándose en todo tiempo en nosotros. Y por eso decía Romanos 12:4, Romanos 2:4, que decía que Dios nos insta a que tomemos en cuenta su bondad, y que esa bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 9: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos. El apóstol Pablo está viendo a los corintios y los está viendo que están tristes. Y Pablo dice: yo me regocijo, no de que los veo que ustedes están tristes, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Entonces, esto nos hace ver también que hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que viene del enemigo, una tristeza que viene del mundo, una tristeza que nos conduce a la muerte. ¿Cuánta gente no se ha ido a quitar la vida por una tristeza? Están tristes, ya no comen, están tristes, tienen ganas de morirse. Es una tristeza que no viene de Dios, pero hay otra tristeza que viene de Dios, y esa tristeza nos conduce al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra acá: sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Entonces Dios provoca una tristeza en nosotros,
y nos hace ver que estamos mal, nos hace ver que hemos pecado, que le hemos fallado, y esa tristeza nos va a conducir a nosotros a un arrepentimiento. Romanos capítulo 7, verso 23 dice: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el arrepentimiento es un ejercicio constante para el cristiano. Veámoslo de esa manera, como un entrenamiento. Nosotros tenemos que entrenarnos todos los días, entrenar a nuestros miembros. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo, nuestros miembros están acostumbrados, los teníamos acostumbrados al pecado. Cualquier cosa. Por ponerles un ejemplo, a aquellas personas que antes de venir al Señor les gustaba hablar malas palabras, su boca estaba entrenada para hablar malas palabras, y vienen al Señor, y cuando vienen al Señor el Espíritu Santo les muestra, les dice: eso no es correcto, eso no está bien. Entonces tenemos que volver a reentrenar nuestra boca, para que de nuestra boca salgan palabras diferentes, palabras que edifican, palabras que consuelan, palabras de amor, palabras de exhortación. Entonces por eso dice, el arrepentimiento es algo constante en nosotros, pero como nuestro cuerpo estaba acostumbrado a una vida diferente, entonces tenemos que reentrenarlo. Y por eso dice acá este verso que dice el apóstol Pablo: veo otra ley en los miembros de mi cuerpo y que hace guerra contra la ley de mi mente. O sea, la ley del espíritu contra la ley de la carne. La carne quiere una cosa, pero el espíritu quiere otra, se contradice y lo hace prisionero del pecado, dice. Pero entonces hay que reentrenar a nuestros miembros para que podamos llegar a, o sea, ese arrepentimiento es necesario para poder reentrenar a nuestros miembros y cambiar esa forma de pensar, esa forma de ser. Y entonces, como nuestro tema es el arrepentimiento, y cuando nosotros vemos la Biblia fue escrita en por lo menos 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y las que predominan son el hebreo, que es el Antiguo Testamento, y el griego, que es el Nuevo Testamento. En hebreo es la palabra nacham, es la palabra que aparece en hebreo refiriéndose a arrepentimiento. Y en griego es la palabra metanoia. Pero ambas palabras, ya sea en hebreo o en griego, ambas palabras se traducen como lamentar. O sea, cuando vemos en el original bíblico la palabra arrepentimiento, lo que significa realmente, tiene varios significados, y uno de esos significados es lamentar, el otro es cambiar de idea. Arrepentirse es cambiar de idea, es volverse. Yo venía para acá, pero me arrepentí y me regresé. Eso es volverse, es retornar. Uno va en una carretera y ahí hay un rótulo que dice retorno a 100 metros, y uno va y retorna, regresa. Entonces, arrepentimiento es cambiar de pensamiento, es cambiar de idea, es volverse, es regresar, es retornar. Es un pensar que viene desde lo más profundo del corazón. Es un rechazo de un proceder indeseable. Estaba actuando de esta manera, esa manera es indeseable, esa manera es fea, esa manera no le agrada a Dios. Entonces yo me arrepiento. Y cuando me arrepiento, cambio esa manera de actuar. Entonces, tomando en cuenta estos conceptos, esa palabra metanoia, recuerda, metanoia es arrepentimiento. Pero para que podamos comprenderla un poco más, yo hice acá una figura. Y es esta, que dijimos que metanoia significa retornar, significa volverse, significa regresar, significa cambiar de idea, cambiar de acción. Realmente es un cambio de mente.
Tenía un tipo de mentalidad, pero me arrepentí. Y el arrepentimiento me va a cambiar esa mentalidad. Me va a cambiar esa forma de pensar. Entonces, arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. Y metanoia es cambio de mente. Es un ángulo de 180 grados. Entonces, necesitamos, mi amado hermano, necesitamos una metanoia, un cambio de mente. Como primer punto, vamos a ver la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Dice Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado hermano, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y cuando vemos la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento, lo primero que se predica en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, el primero que aparece predicando en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que predica Juan? Dice acá: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, esto es lo que predicaba Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Evangelio en el Nuevo Testamento comienza predicando el arrepentimiento. Predicando el arrepentimiento, proclamando esa palabra de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ¿sabes otra cosa? Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él estuvo 3 años y medio predicando, y hemos oído tanto de la vida de Jesús, aunque no lo conocemos toda, pero sabemos bastante, podría decir yo. Hemos oído tanto del tiempo que estuvo Jesucristo predicando sobre la tierra, pero Él es crucificado, Él resucita y está 40 días en la tierra ya resucitado con sus discípulos, y les da las últimas instrucciones, y antes de ascender a los cielos, se escribe este pasaje de Lucas 24:47, y él dio una orden, y él dijo: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, Juan el Bautista inicia predicando en el Nuevo Testamento, predicando el arrepentimiento. Jesús se va a los cielos para ir a sentarse a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros. Pero antes de irse, Él dice: miren, una recomendación les voy a dar, una orden les voy a dar: prediquen el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es tan importante que nosotros prediquemos acerca del arrepentimiento, pero más importante, que ese arrepentimiento se haga vida en nosotros, que nosotros vivamos ese arrepentimiento. Por eso decía a un principio, el arrepentimiento no es algo que se da en la gente que está en el mundo y se arrepienten para venir a Jesucristo. Es parte. El arrepentimiento es un estilo de vida para nosotros, los que ya nacimos de nuevo. Para nosotros que ya nacimos de nuevo, el arrepentimiento tiene que darse todos los días, a cada rato. ¿Por qué? Porque a cada rato le fallamos al Señor. A cada rato nos enojamos. A cada rato se nos sale el orgullo. Y todas esas cosas. Hay momentos que tenemos la tentación de decir una mentira. Y entonces tiene que venir un arrepentimiento. Quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir constantemente en arrepentimiento. Y ya vimos la importancia del arrepentimiento, porque así inició el Evangelio en el Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que se predicara el arrepentimiento cuando Él se fue. Y ¿sabes una cosa, amado hermano? Dice Hebreos 4:16, por tanto,
Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El arrepentimiento, mi amado hermano, es el primer paso. Por eso puse a este niño que está aprendiendo a caminar. El arrepentimiento es el primer paso que nos va a llevar, que nos va a acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Mira, la salvación no es por el arrepentimiento. La salvación es un regalo del Señor, ya lo vimos. Pero para poder alcanzar esa salvación, primero tenemos que arrepentirnos. O sea, la salvación la vamos a alcanzar, vamos a acceder a esa gracia, a ese regalo que Dios nos da. Pero primero el Espíritu Santo trabaja en nosotros para darnos un arrepentimiento, una metanoia. Esa palabra no se te olvide, esa palabra apréndetela de memoria, metanoia. ¿Qué significa metanoia? A ver cuántos me pueden escribir ahí su respuesta, metanoia, y me ponen su significado. Es que es tan fácil, si nos aprendemos esa palabra y su traducción, vamos a decir, yo necesito una metanoia. A mí me urge la metanoia. Yo tengo que vivir en una metanoia constante. A ver cuántos escribieron correctamente la traducción de metanoia. Metanoia, cambio de mente. Cambio de mente. Y entonces grábate esa imagen que te hice ahí de un retorno, de un regreso. Iba para allá, pero me arrepentí y me regresé. Pero para el primer paso, para alcanzar la misericordia de Dios, para llegar, para poder entrar al trono de la gracia, el primer paso tiene que ser la metanoia. Si no hay arrepentimiento, no podemos llegar hasta el trono de la gracia. Isaías capítulo 30, verso 15, dice la palabra del Señor: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. O sea, primero tiene que venir el arrepentimiento. En arrepentimiento seréis salvos. ¿Quién nos da la salvación? Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. Pero ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos a llegar a Jesús? A través del arrepentimiento. Ahora, entonces ya vimos, ya hablamos de la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Que van a decir, otra vez lo va a repetir. Pues sí, otra vez. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque con eso se inicia el Nuevo Testamento. Juan el Bautista inició predicando en el Nuevo Testamento y él dijo: arrepentíos. Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, la orden que da dice: prediquen el arrepentimiento para perdón de pecados. Y es el primer paso para alcanzar misericordia, para alcanzar el trono de la gracia. Ahora, número 2, beneficios del arrepentimiento. ¿Qué beneficios encontramos en el arrepentimiento? Bueno, dice Hechos capítulo 3, verso 19: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El arrepentimiento nos va a traer un tiempo de refrigerio. Es que qué rico se siente después de que uno se ha arrepentido y ha pedido perdón. Qué rico se siente. Pero eso de que uno se da cuenta de sus errores y no se arrepiente y no pide perdón, siente uno como que algo le hace daño ahí. Entonces, el arrepentimiento nos trae un descanso, nos trae un reposo. Es un refrigerio, es algo rico. Es como tomarte una Coca-Cola en pleno desierto. Dice Ezequiel capítulo 14, verso 6 en adelante. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. Oiga bien: arrepentíos y apartaos
de vuestros ídolos, de todas vuestras abominaciones. Apartad vuestros rostros, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en Israel, que se aleje de mí o erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta para consultarme por medio de él, yo, el Señor, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra ese hombre. Haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Señor. Pero si el profeta se deja engañar y dice algo, soy yo el Señor el que he engañado a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Dice el verso 10, llevarán ambos el castigo de su iniquidad, como la iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta. Verso 11, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Entonces, amado hermano, nosotros podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta. Dios tiene compasión por nosotros, pero esa compasión la vamos a disfrutar si nosotros nos arrepentimos. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es el beneficio del arrepentimiento? Es la compasión de Dios. Dios está esperando que nos arrepintamos y entonces traer sobre nosotros abundancia. Según Ezequiel, al Señor no le gusta la idolatría, no le gusta que uno levante dioses falsos y le rinda culto a esos dioses falsos. Pero dice el Señor, si tú te arrepientes, vas a encontrar misericordia, vas a encontrar esa bondad, esa compasión. Entonces el Señor quiere ofrecernos su compasión. En Ezequiel capítulo 18, verso 32, dice la palabra del Señor, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. Como es hoy es noche de doctrina, es estudio, es enseñanza. Entonces ustedes también deben de participar. La pregunta es, según este verso, ¿qué beneficio nos trae el arrepentimiento? Ya vimos los anteriores. Yo te estoy dando tiempo a que tú me contestes ahí, a que tú me escribas la respuesta. Ya vimos los anteriores, ya vimos que nos traen refrigerios, ya vimos que Dios quiere manifestar su bondad, su compasión hacia su pueblo, hacia nosotros. Y ahora dice este verso, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. ¿Cuál es el beneficio de este arrepentimiento? Es vida. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor viene y nos da vida. Es que el que no se arrepiente y se aparta y no confiesa su pecado, dice la Biblia, dice que sus huesos se secarán. Mas el que se arrepiente y se aparta y confiesa su pecado, mas el que confiesa su pecado y se aparta, según Proverbios, este alcanza misericordia. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos de parte de nuestro Señor, recibimos vida. El arrepentimiento genera vida. Dice Marcos capítulo 1, verso 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para, qué facilito está esta, ¿verdad? Para el perdón de pecados. Beneficio del arrepentimiento, el perdón de pecados. Lucas capítulo 15, verso 7, dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué beneficio habrá acerca de este arrepentimiento?
¿Qué beneficio nos trae acá el arrepentimiento? Otra vez, qué fácil. Gozo. Gozo en el cielo. Nuestro arrepentimiento provoca gozo allá en el cielo. Imagínate, yo me arrepiento, tú te arrepientes, los hermanos, los amigos se arrepienten. ¿Qué sucede en el cielo? Hacen fiesta allá arriba cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Cuántas veces hemos nosotros provocado una fiesta allá en los cielos? Qué bonito es que por mi causa hagan una fiesta. Pero qué mal sería que por mi culpa haya tristeza, haya dolor, haya enojo. Entonces, cuando nosotros pecamos, dice la Biblia, contristamos al Espíritu de Dios. Cuando nosotros pecamos, enojamos al Espíritu de Dios. Pero qué hermoso ver esto, que cuando nosotros nos arrepentimos, hacen fiesta allá en los cielos. Dice Hechos capítulo 2, verso 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y agregó otra cosa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué fácil es esto. No hay necesidad de mayor explicación. El arrepentimiento nos concede a nosotros el don del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Ese conocimiento pleno de la verdad, con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Si hay alguien que no se arrepiente, muy difícil va a poder comprender la palabra. Esto es, va a haber revelación para aquel que se arrepiente. Ahora pasamos al número 3. Número 1, vimos la importancia del arrepentimiento. Número 2, beneficios del arrepentimiento. Número 3, el arrepentimiento es un arma poderosa. ¿Quieres tener armas poderosas? El arrepentimiento. Veámoslo. El Salmo capítulo 51, verso 17, dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios no rechaza a aquel que se acerca a Él con un espíritu humillado, con un corazón arrepentido. Amado hermano, existe en la actualidad tanta gente que estuvo asistiendo a la iglesia, que adoraba, que danzaba, que cantaba. Algunos tal vez tenían privilegios de altar, que predicaban, que enseñaban la palabra, que tenían yo qué sé qué privilegios. Pero sirvieron al Señor, se gozaron sirviendo al Señor. Pero de repente vino una tentación y ellos cayeron en pecado. Y ellos pecaron. Al igual que nosotros también pecamos. Pero el problema es cuando alguien está en pecado y el enemigo le empieza a enviar pensamientos. Y él tal vez de repente dice: no, yo tengo que regresar a la iglesia. Yo tengo que ir y decirle: Señor, perdóname, te fallé. Pero el enemigo entonces empieza a enviar pensamientos y empieza a decir: ¿para qué vas a volver si estás todo sucio? ¿Para qué vas a volver si sos un pecador? ¿Para qué vas a volver si no podés? Pero el arrepentimiento es un arma poderosa, porque el arrepentimiento va a destruir, va a derrotar al enemigo, porque el enemigo tal vez nos quiere hacer ver como sucios, como pecadores, como indignos. No, si
si lo vemos así, realmente todos, en primer lugar, todos somos pecadores. Todos somos indignos por lo mismo. Pero Cristo nos perdonó. Él derramó su sangre para limpiarme, para lavarme de todos mis pecados. No soy yo. Es la sangre de Cristo la que me limpia, me redime, me perdona. Y entonces vengo yo y me arrepiento. Y destruyo las artimañas del enemigo. Ya el enemigo no puede más, porque yo soy restituido nuevamente. No importa el pecado que hayas cometido, no importa en lo que estás metido, si te arrepientes y vienes al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor te perdona. Aquí David, antes de esto, había pasado ya algún tiempo, él había cometido adulterio, asesinato. Y Dios le manda a un profeta y le dice, mira David, lo que hiciste está incorrecto, hiciste esto y esto y esto y esto. Y por lo tanto, este va a ser tu castigo. Pero David se arrepiente y entonces escribe el Salmo 51 y David dice, perdóname Señor, hoy reconozco mi pecado y me arrepiento. Y entonces dice, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios lo perdonó, Dios lo limpió, Dios lo restauró. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no puedo decir que, es que yo ya el Señor me perdonó, yo ya no peco. Eso sería la peor mentira. Todos nosotros somos pecadores. La diferencia es que cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios borra nuestros pecados. Mira, el Salmo 51 fue escrito porque David pidió perdón. Y pidió perdón a causa de ese pecado, de haber cometido adulterio con la mujer de uno de sus valientes, uno de sus hombres valientes que andaba en la guerra. Y después, para ocultar su pecado, manda a matar a este hombre valiente. Y entonces la mujer se quedó viuda, y ya estando viuda se casó con él. Entonces, David cometió un gran pecado, pero él pidió perdón. Y al final de la vida de David, dice Dios, y David agradó a Dios en todo. ¿Cómo que en todo? ¿Y qué pasó con el adulterio? ¿Qué pasó con el asesinato? Porque Dios borró eso de su vida. Porque David se arrepintió y entonces Dios dice, bueno, te arrepentiste, te lo voy a perdonar y lo voy a borrar de una vez porque esto no va a existir jamás. Por eso Dios dice después, al final de la vida de David, y David agradó a Dios en todo. El arrepentimiento nos da ese perdón de pecados. Dice el verso 9 de Primera de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces el arrepentimiento es un arma poderosa que destruye el plan del enemigo para mantenernos siempre tirados al suelo. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos levanta. Dios nos levanta y el enemigo queda burlado. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Otra vez vemos acá esa arma poderosa que nos devuelve la comunión con Dios. El arrepentimiento nos devuelve la hermosa y deliciosa comunión con nuestro Dios. Voy un poco rápido, amado hermano, y tú puedes hacer tus preguntas. Si hay algo que no te quedó muy claro, haz tus preguntas con confianza para que podamos responderlas y te pueda quedar claro.
Voy rápido porque son varios puntos, pero si Dios lo permite terminamos este tema hoy. Y tú puedes enviar tus preguntas si nos da tiempo responderlas durante el programa, las respondemos durante la transmisión, y si no, después te las respondemos ahí en los comentarios que tú envíes. Número 4. Diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Estas dos palabras, arrepentimiento y remordimiento, son dos palabras que se pueden confundir fácilmente. Pareciera que es lo mismo. Pueden confundirse, sin embargo, aunque parecieran tener las mismas manifestaciones, los frutos de cada uno van a ser diferentes. Los frutos del arrepentimiento no van a ser los mismos del remordimiento. ¿Cómo diferenciamos el arrepentimiento del remordimiento? Si las manifestaciones, cuando hablo de manifestación, es alguien tiene remordimiento, los síntomas que se van a ver, lo que se va a manifestar, va a ser como tristeza, como llanto. Y alguien que está arrepentido, ¿cómo va a actuar? También se va a poner triste. También va a llorar. Entonces, por eso es que se puede confundir fácilmente. Sin embargo, ¿cómo diferenciamos el arrepentimiento del remordimiento? El fruto. El fruto va a marcar la diferencia entre una y otra. Veamos algunos ejemplos. Mateo capítulo 3, verso 8. Por tanto, dice acá la palabra, dad frutos dignos de arrepentimiento. Veamos cuáles son esos frutos. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Vamos a ver cuál fue el fruto de este remordimiento. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Ahora, hasta ahí, pareciera que está arrepentido. Pero el fruto, Mateo 27:5, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. El fruto de su remordimiento fue suicidio. El verdadero arrepentimiento no te va a llevar a la muerte, no te va a llevar al suicidio. Eso es para tratar de tapar el pecado que se cometió y no enfrentarlo. El verdadero arrepentimiento no te va a llevar al suicidio. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a una mejor comunión con Dios. Veamos Hebreos 12:16. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Acá Esaú vende su primogenitura. Y después vamos a ver el fruto de eso. Mira lo que dice después, verso 17. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Este verso te puede confundir facilito. Este verso a veces lo confunde a uno y uno dice, pero si él buscó el arrepentimiento, no fue culpa de él, que estuvo buscando el arrepentimiento y no encontró esa oportunidad. Pero realmente lo que él buscó no fue el arrepentimiento. Al final, ya cuando Isaac está viejo, él dice, bueno, voy a repartir mi bendición. Y la bendición era para
el primogénito. Realmente el primogénito era Esaú, pero Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Y Jacob se quedó con la bendición de primogénito. Y cuando llega Esaú y reclama, ¿qué reclamó Esaú? Reclamó la bendición. Reclamó la bendición. Isaac le dice, pero mira, ya no puedo hacer nada. Ya di la bendición. Entonces, dice acá dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no hay ocasión para el arrepentimiento. Él no se arrepintió en ningún momento de haber vendido su primogenitura. Aunque la buscó con lágrimas. ¿Qué buscó él con lágrimas? ¿Buscó el arrepentimiento? No. Él buscó la bendición, no el arrepentimiento. Te lo voy a demostrar con otras versiones de la Biblia. La nueva Reina Valera de 1990 dice, porque ya sabéis que después quiso recibir la bendición, pero fue rechazado y no pudo cambiar el sentimiento de su padre, aunque lo procuró con lágrimas. Él quería cambiar la decisión de su padre de darle la bendición a él y no a Jacob. Pero la bendición, él quería la bendición. Él no buscó el arrepentimiento. En la Biblia de la versión oro dice, pues tened entendido que después, por más que pretendía ser heredero de la bendición, ¿qué buscaba él otra vez? La bendición. Pues dice, pues tened entendido que después, por más que pretendía ser heredero de la bendición, fue desechado, no pudiendo hacer que su padre cambiase la resolución, por más que con lágrimas lo solicitase. Dijimos que una de las manifestaciones del remordimiento y del arrepentimiento son las lágrimas. Por eso uno dice, ¿será arrepentimiento o será remordimiento? ¿Cómo vamos a ver? El fruto. Y acá él dice, por más que con lágrimas lo solicitase. ¿Por qué lloraba él? Porque no le dieron la bendición, pero no se arrepintió. Entonces, vemos acá a Esaú, que en vez de arrepentimiento, tuvo remordimiento. Dice Éxodo capítulo 8, verso 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezcáis sacrificios al Señor. Faraón muestra acá un aparente arrepentimiento. Él dice, ay, estoy arrepentido, rueguen a Dios que me perdone y ahora sí los voy a dejar ir. Y cuando ya le quitaban el castigo, le quitaban la plaga, otra vez endurecía su corazón, porque era un arrepentimiento no verdadero, era un remordimiento. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, el fruto que va a haber va a ser un fruto bueno. En el caso de Judas, el fruto de su remordimiento fue que se suicidó. En el caso de Esaú, el fruto de su remordimiento fue que no recibió la herencia, aunque la buscó con lágrimas, no la recibió. No recibió bendición, porque él nunca se arrepintió. Veamos ahora algunas consecuencias de no arrepentirse. Consecuencias de no arrepentirse. Dice Lucas capítulo 10, verso 13, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro,
y Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y en ceniza. El Señor está emitiendo un castigo sobre Tiro y Sidón. Y dice, ellos fueron castigados porque no se arrepintieron. Pero dice, si los milagros que ustedes han visto hubiesen sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido ellos. Es un castigo que va a venir. O sea, el que no se arrepiente va a recibir castigo. El castigo eterno. Dice Lucas capítulo 11, verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Cuando Jonás predicó, Nínive se arrepintió. Viene Jesús y predica y nadie le cree. No hubo arrepentimiento. Entonces dice, ahora Nínive los va a condenar a ustedes. Número 6, ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Dios le declara un castigo a David. Hay consecuencias de nuestros actos. Y entonces la consecuencia era, bueno, de tu casa no se va a apartar la espada. Pero David alcanzó a agradar el corazón de Dios a través de ese verdadero arrepentimiento. Dice Lucas capítulo 15 del 11 al 24, son varios versículos, te los voy a leer rapidito porque es la historia del hijo pródigo y tú ya la conoces, solo que quiero ver algún detalle ahí y te lo voy a leer rapidito. Dice Lucas capítulo 15 del 11 al 24, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos acá al hijo pródigo, que después de haber malgastado la herencia, todo lo que el padre le dio, ese fue su pecado, malgastar, cometer pecados, darle su gusto a la carne. Pero llega un momento en que él se arrepiente. Llega un momento en que él reacciona, él vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo?
Volveré a mi Padre humillado. ¿Y qué dice la palabra? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y él dice, volveré a mi Padre e iré a Él y le diré, Padre, perdóname, Padre, te he fallado, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser hijo tuyo, pero aunque sea como uno de tus empleados, como uno de tus siervos, hazme. Y vemos, el hijo pródigo volvió arrepentido y fue restituido de todo lo que había perdido. Gloria a Dios por eso, amado hermano. Gloria a Dios por eso. Lucas 18, 10 al 14 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero ahora dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, yo reconozco que soy pecador. Ten piedad, ten misericordia de mí. Y entonces dice el Señor en el verso 14, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y todavía hay otro ejemplo. Dice Lucas 19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo, al tener la presencia de Dios, cuando Dios llegó a su casa, cuando entró a su casa, cuando Dios entra a nuestro corazón, a nuestro ser, provocó en él que él se arrepintiera de todo el mal que había hecho. Y entonces él dice, si hice mal, si yo le robé a alguien, le voy a devolver 4 veces. Y Zaqueo encuentra un verdadero arrepentimiento cuando Dios llega a su casa. Cambió su actitud. Hubo una consecuencia en su corazón de arrepentimiento. Lucas 23, 42 y 43 dice, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones que fue crucificado a la par de Jesucristo, él en el último momento se arrepintió de todo lo que hizo. Él dijo, este es inocente, este no tiene por qué estar aquí. Yo sí tengo que pagar porque yo sí hice tanta maldad. Yo robé, yo maté, yo hice esto, yo hice aquello, pero este no tiene la culpa. Y entonces su forma de expresar su arrepentimiento es, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mateo capítulo 26, verso 75 dice, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Dijimos que llorar puede reflejar también el remordimiento. Y es lo mismo que se refleja también en un verdadero arrepentimiento. Lo que vamos a ver es el fruto. Pedro salió a llorar amargamente, con lágrimas de amargura, porque estaba arrepentido. Y eso le restauró la comunión con el Señor.
Volviendo a Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? El arrepentimiento es lo que nos conduce a una mejor comunión con Dios. No existirá un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, si este no es provocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y provoca en nosotros ese arrepentimiento. Pero tú decides si oyes la voz de Dios, si oyes la voz del Espíritu Santo o la rechazas y dices, ¿para qué me voy a humillar? ¿Para qué voy a pedir perdón? O la escuchas, la obedeces, te humillas. Es que el arrepentimiento trae humillación. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, reconocemos que le hemos fallado y le pedimos perdón. Recuerda, arrepentimiento es metanoia, cambio de mente. Es volverme de donde venía, es regresar, es retornar, cambio de pensamiento. Termino con este verso de Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Recuerda, la obra que Dios empezó en tu vida, no la va a dejar a medias, Él la va a perfeccionar. Gracias al Señor pudimos terminar este estudio hoy, el arrepentimiento. Te dejo en tu mente y en tu corazón. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Metanoia significa cambio de mente. En el nombre de Jesús, no sé si hubieron algunas preguntas. No hay, gloria a Dios. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, la puedes mandar y con gusto nosotros después te la respondemos por comentario ahí en la página. Y quiero que inclines tu rostro, vamos a orar, que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta palabra, gracias Señor por tu enseñanza, gracias porque tú provocas en nosotros ese arrepentimiento, Señor. Y que nosotros podamos humillarnos, podamos reconocer que somos pecadores y buscar ese arrepentimiento verdadero y volvernos a ti, humillarnos delante de ti, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque fiel es Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.